Mi nombre es Saad bin Majed Al-Otibi. Tengo 40 años. Y el 7 de marzo de 2024 fui condenado a cadena perpetua en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Dran por el delito de ordenar a mi tripulación de 23 oficiales navales saudíes que leyeran en voz alta la Biblia cristiana conmigo durante una tormenta de categoría 4 en el Golfo Pérsico. Esta noche, mientras escribo esto desde mi celda en completo aislamiento, el sonido de las olas chocando contra las paredes de la prisión me recuerda aquella noche en que el cielo tocó la tierra, cuando Jesucristo se reveló a mí y a 23 endurecidos militares en medio de una tempestad que debería habernos matado a todos. Los fiscales lo llamaron traición. El juez lo llamó apostasía. Mis antiguos comandantes lo llamaron locura. Pero yo lo llamo el momento más grande de mi vida. No siempre fui creyente. Durante 38 años fui el musulmán más devoto que puedas imaginar. Me despertaba antes del amanecer para la oración del Fajr sin falta. Rezaba 5 veces al día con tal precisión que los demás oficiales me usaban como reloj. Ayunaba en Ramadán con devoción celosa, rechazando incluso el agua cuando me ardía la garganta por el calor. Daba zakat generosamente, donando el 15% de mi sueldo a la mezquita cada mes. Memorizaba 12 suras completas del Corán antes de cumplir los 16 años. Soñaba constantemente con hacer el Hajj a la Meca, con tocar la Kaaba, con ganar suficiente mérito para asegurar mi lugar en el paraíso. El Islam no era solo mi religión. Era mi identidad, mi orgullo, todo mi fundamento. Era capitán del destructor Al-Ira de las Fuerzas Navales Reales Saudíes, al mando de 178 hombres y mujeres, responsable de proteger las aguas de nuestra nación de amenazas iraníes y contrabandistas que intentaban violar nuestras fronteras. El Al-Derya era un buque formidable, de 132 metros de eslora, equipado con sistemas avanzados de misiles y tecnología radar. Era mi orgullo, mi reino, la culminación de 22 años de servicio militar. Provenía de una estirpe de militares que se remontaba 4 generaciones. Mi bisabuelo luchó junto al rey Abdul Aziz durante la unificación de Arabia Saudí en los años 1920. Mi abuelo, Majed bin Abdullah Al-Otibi, sirvió como guardia real en el Palacio de Riad durante 33 años. Mi padre, Majed bin Saad Al-Otibi, fue un coronel condecorado que murió defendiendo la frontera yemení cuando yo tenía solo 12 años. Todavía recuerdo el día que trajeron su cuerpo a casa envuelto en la bandera saudí. Recuerdo a mi madre Fátima bint Hassan derrumbándose en la puerta. Recuerdo jurar sobre la tumba de mi padre que honraría su legado, que serviría al reino con el mismo coraje y devoción que él había mostrado. El ejército no era solo mi carrera. Era mi sangre, mi honor, toda mi identidad, mi razón de existir. Ingresé en la Academia Naval Real de Jeddah a los 18 años en 2002. La academia era brutal, diseñada para quebrar a los débiles y forjar a los fuertes. Nos levantábamos a las 4:30 todas las mañanas para el entrenamiento físico. Corrimos 15 kilómetros antes del desayuno. Estudiamos navegación, guerra, estrategia, sistemas de armas y derecho marítimo 12 horas al día. Nos enseñaron que la Marina saudí era la espada de Alá, que protegía al reino de los enemigos que querían destruir el Islam. Destaqué en todo. Me gradué el primero de mi promoción en 2006 con los máximos honores. Mis comandantes me alababan constantemente. Decían que estaba destinado a la grandeza, que un día comandaría flotas enteras. Yo les creía. Trabajaba más duro que nadie porque estaba decidido a honrar el legado de mi padre, a hacer orgullosa a mi madre, a demostrar que el apellido Al-Otibi todavía significaba algo en el ejército. Ascendí en el escalafón más rápido que nadie de mi promoción. Me convertí en alférez a los 22, teniente a los 25, capitán de corbeta a los 29. A los 32 años ya era teniente primero en el destructor Al-Asim, segundo al mando de 160 hombres. Era disciplinado, eficiente y totalmente entregado al Islam. Dirigía las oraciones en cubierta todos los días. Organizaba grupos de estudio del Corán para oficiales jóvenes. Ayunaba no solo en Ramadán, sino también los lunes y jueves, como recomendaba el profeta. Daba zakat generosamente, enviando dinero a orfanatos y mezquitas.
Soñaba constantemente con hacer el Hajj a la Meca, con tocar la Kaaba con mis propias manos, con beber del pozo de Zamzam, con ganar suficiente mérito para asegurar mi lugar en el paraíso. Pero en lo más profundo, aunque nunca se lo admití a nadie, siempre tuve miedo. Miedo a no ser lo bastante bueno. Miedo a no haber rezado lo suficiente, ayunado lo suficiente, dado lo suficiente, miedo a que Alá pudiera enviarme al infierno a pesar de todos mis esfuerzos. A los 36 años comandaba mi propio destructor, el Alderia. Me fue asignado el 11 de noviembre de 2019. Recuerdo la ceremonia en la base naval de Ras Tanura. El propio almirante Saud bin Fadl al-Sudari me colocó la insignia de capitán en el uniforme y dijo: «Ahora eres responsable de 178 almas y 300 millones de riyales de equipo saudí. No nos falles. No falles a Alá». Juré que no lo haría. El Alderia se convirtió en mi reino, mi orgullo, todo mi mundo. Lo gobernaba con disciplina absoluta y estrictos principios islámicos. Cualquier que faltara a la oración era sancionado y enfrentaba medidas disciplinarias. Cualquiera que mostrara debilidad o se quejara era reprendido públicamente. Cualquiera que cuestionara mis órdenes era transferido inmediatamente de mi barco. No era un capitán cruel, pero era intransigente. Creía que la excelencia militar y la devoción religiosa iban de la mano. Creía que si era lo bastante estricto, disciplinado y devoto, podría ganar el favor de Alá, no solo para mí, sino para toda mi tripulación. Entonces, en agosto de 2021, ocurrió algo que no pude explicar. Algo que empezó a desmoronar todo lo que creía saber sobre Dios y la salvación. Estábamos atracados en el puerto de Daman para mantenimiento rutinario y mejoras de sistemas. Nuestro sistema de comunicaciones había desarrollado fallos intermitentes y el cuartel general envió a un técnico civil para repararlo. Se llamaba Yusef bin Hassan al-Samari. Tenía 53 años, delgado y callado, con canas en su barba perfectamente recortada. Llevaba sus herramientas en una vieja bolsa de cuero que parecía acompañarlo desde hacía décadas. Vestía la tradicional túnica blanca y un sencillo gorro kufi. Trabajaba con eficiencia y precisión, hablaba poco, mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. Parecía uno más de los miles de contratistas que habían pasado por nuestros barcos a lo largo de los años, invisible, olvidable, solo haciendo su trabajo. Pero noté algo extraño después del primer día. Durante la llamada a la oración del mediodía, Dur, cuando toda mi tripulación se reunió en el alcázar para rezar, Yusef desapareció. Pensé que tal vez había ido al baño o necesitaba agua. Pero al día siguiente desapareció de nuevo durante la oración del Asr, luego durante el Magrib y durante el Isha. Desaparecía en cada llamada a la oración sin excepción. Empecé a vigilarlo con atención. Pensé que quizá era chií y se sentía incómodo rezando con suníes. O quizá era secular, uno de esos musulmanes nominales que habían abandonado su fe. O quizá simplemente era perezoso, fumando y eludiendo sus deberes religiosos. Fuera cual fuera la razón, me molestaba. Estábamos en un buque militar saudí. Todos rezaban. Todos se sometían a Alá. No había excepciones. El tercer día de su trabajo, durante la oración del mediodía del 18 de agosto, fui a buscarlo. Registré las cubiertas, los pasillos, la cocina. Finalmente lo encontré en lo profundo de la sala de máquinas, sentado en una caja metálica junto al generador auxiliar de energía, completamente solo. Tenía los ojos cerrados, las manos suavemente cruzadas en el regazo, no alzadas en súplica como rezan los musulmanes. Movía los labios en silencio, pero no recitaba versículos que yo reconociera. No estaba orientado hacia la Meca. No había hecho la ablución. No se postraba. Simplemente estaba allí sentado en absoluta quietud, en perfecto silencio, en profunda paz. La expresión de su rostro era distinta a todo lo que había visto jamás. No era el miedo que yo asociaba con la oración, la constante preocupación por hacerlo correctamente, decir las palabras adecuadas, ganar puntos. Era contento. Era descanso. Era alegría. Sentí que la ira me invadía. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a faltarle al respeto a Alá en un buque naval saudí, delante de mi tripulación, bajo mi mando?
Crucé la sala de máquinas a grandes zancadas, mis botas resonando en el suelo metálico, y lo enfrenté inmediatamente. Le exigí saber por qué insultaba al Islam, por qué se negaba a rezar con nosotros, por qué faltaba al respeto a Alá, al reino y a todo lo que representábamos. Esperaba que se acobardara, que balbuceara disculpas, que suplicara perdón, que cayera de bruces aterrorizado. En cambio, abrió lentamente los ojos, me miró con calma absoluta, sin ningún miedo, y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. Dijo: «Capitán, yo sí rezo. Pero rezo a Jesucristo, quien ya pagó mi deuda con Dios. No rezo para ganar el paraíso. Rezo porque ya lo tengo. Jesús me lo dio como regalo gratuito. Solo estoy hablando con mi Padre». Me quedé allí congelado, incapaz de hablar. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Ya lo tengo. Regalo gratuito. Hablando con mi Padre. Estos conceptos eran totalmente ajenos a todo lo que me habían enseñado. En el Islam el paraíso había que ganarlo. Rezabas, ayunabas, dabas, obedecías. Y tal vez, si Alá lo quería, si acumulabas suficientes buenas obras, si no habías pecado demasiado, podrías entrar en el paraíso. Pero nunca era seguro. Nunca estaba garantizado. Siempre era condicional, siempre basado en el rendimiento, siempre dependía de si habías hecho suficiente. Pero este hombre hablaba como si la vida eterna ya fuera suya, como si nada pudiera quitársela, como si Dios fuera su padre en vez de su juez. La confianza en su voz era absoluta. La paz en su rostro era innegable. Yo había servido a Alá fielmente durante 38 años con rígida disciplina y constante temor, y nunca había sentido lo que vi en los ojos de Yusef en aquel momento. Nunca. Debería haberlo denunciado inmediatamente. Debería haber llamado a seguridad, hacerlo arrestar en el acto por apostasía, sacarlo a rastras de mi barco y entregarlo a la policía religiosa. Era mi deber como musulmán y como oficial saudí. Pero algo me detuvo. Algo en su voz, algo en sus ojos, algo en la paz que irradiaba de él me paralizó. No podía moverme. No podía hablar. Solo estaba allí mirándolo fijamente. Finalmente dije entre dientes: «Termina tu trabajo. No vuelvas a hablar de esto. Baja de mi barco». Él asintió lentamente, sin miedo en su expresión, y dijo: «Como desee, capitán. Pero si alguna vez quieres saber más sobre la paz que he encontrado, siempre estaré dispuesto a hablar». Luego se levantó, recogió sus herramientas y volvió a trabajar en el sistema de comunicaciones como si nada hubiera pasado. Terminó las reparaciones al día siguiente, 19 de agosto de 2021, cobró su pago del oficial de suministros y abandonó el Alderia. Nunca volví a verlo, pero sus palabras me persiguieron durante meses, resonando en mi mente en los momentos más extraños. Durante la oración, cuando me postraba en cubierta y recitaba versículos de memoria, de pronto escuchaba su voz. «Ya lo tengo». Durante las guardias nocturnas, cuando estaba solo en el puente mirando las estrellas, recordaba hablando con mi padre. Durante las inspecciones, cuando recorría los pasillos imponiendo disciplina y orden, veía su rostro, esa paz inexplicable, esa confianza absoluta, esa alegría inquebrantable. Intenté olvidarlo. Me sumergirme más en mis deberes militares y obligaciones religiosas. Rezaba más tiempo. Ayunaba más. Daba más dinero. Estudiaba el Corán con más rigor. Intentaba ahogar las palabras de Yusef con más religión, más rendimiento, más esfuerzo. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía. De pronto el Islam se sentía como una carga en vez de una bendición, como una deuda que nunca podría pagar en vez de una relación que disfrutar, como esclavitud en vez de filiación. Intenté olvidarlo y lo que había dicho. Me lancé aún más a mis deberes militares con obsesiva concentración. En noviembre de 2021 fuimos desplegados para patrullar el Golfo Pérsico en busca de buques iraníes que intentaran violar nuestras aguas y entregar armas a rebeldes hutíes. Era un despliegue crítico de 3 meses, de alto riesgo y peligroso, exactamente el tipo de misión que normalmente me energizaba. Dirigía mi tripulación con aún más disciplina que antes, imponiendo los horarios de oración con precisión militar,
citando versículos del Corán en los briefings, liderando discusiones religiosas en nuestros ratos libres. Intentaba desesperadamente ahogar las palabras de Youssef con más religión, más rendimiento, más esfuerzo. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía. Las oraciones se sentían mecánicas. Los versículos sonaban huecos. Los rituales carecían de sentido. Me postraba en cubierta 5 veces al día y no sentía más que cansancio. Recitaba suras memorizadas y solo oía mi propia voz resonando de vuelta. De pronto el Islam se sentía como una pesada carga que llevaba cuesta arriba, como una deuda que crecía cada día por más que pagara, como esclavitud en vez de libertad. Entonces, en enero de 2022, durante ese despliegue, hice algo que nunca pensé que haría. Algo que podría haberme costado la carrera, la reputación, la libertad, la vida si alguien lo hubiera descubierto. Tarde una noche, sobre las 2 de la madrugada del 12 de enero, estaba solo en mi camarote de capitán, sin poder dormir. El barco estaba en silencio salvo por el zumbido de los motores y el sonido de las olas contra el casco. Mi tripulación dormía. Me senté ante mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador, y tomé una decisión que me aterrorizaba incluso mientras la tomaba. Busqué una Biblia en la red militar encriptada. Sabía que era ilegal. Sabía que poseer una Biblia en Arabia Saudí podía llevar a arresto, interrogatorio, prisión. Sabía que como capitán militar enfrentaría consecuencias aún más duras por tal delito. Pero tenía que saber. Tenía que entender qué había en ese libro que le daba a Youssef tal confianza, tal paz, tal alegría inquebrantable. Encontré una traducción digital al árabe del Nuevo Testamento y la descargué en mi portátil personal, encriptando el archivo con múltiples contraseñas. Me sentía como un criminal, como un traidor, como si estuviera cometiendo el peor pecado posible. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Miraba constantemente por encima del hombro, aterrorizado de que alguien llamara a la puerta y descubriera lo que estaba haciendo. Pero no podía parar. Abrí el archivo y empecé a leer el Evangelio de Juan. Leí el capítulo 1, luego el 2, luego el 3. No podía parar. Las palabras me atraparon, me sacudieron, abrieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba cerrado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Había leído el Corán docenas de veces, memorizado largos pasajes, estudiado interpretaciones de distintos eruditos, pero nunca había leído nada parecido. El Corán hablaba de Jesús como profeta, mensajero, buen hombre que hizo milagros. Pero la Biblia afirmaba que Jesús era Dios mismo, que existía antes de la creación, que hizo todo, que era la fuente de la vida y la luz. Esto no era solo una enseñanza diferente. Era una realidad completamente distinta. Seguí leyendo, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Leí ese versículo 3 veces, luego 4, luego 5. Dios amó al mundo. Dios dio a su Hijo. Todo el que cree en él tiene vida eterna. No quien la gane con suficientes oraciones, suficiente ayuno, suficientes buenas obras. No quien acumule suficientes puntos de mérito para inclinar la balanza a su favor. No quien sea lo bastante perfecto, obediente, justo. ¿Quién cree? Eso era todo. Ese era el único requisito. Creer, confiar, tener fe, rendirse. No rendimiento, no perfección, no deber religioso. Solo fe en Jesucristo que hizo todo lo necesario para la salvación. La deuda ya estaba pagada. La obra ya estaba terminada. Todo lo que tenía que hacer era recibirlo. Leí todo el Evangelio de Juan de una sentada, del capítulo 1 al 21, incapaz de parar, de dormir, de pensar en otra cosa. Leí sobre Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, sanando enfermos, dando vista a ciegos, afirmando ser el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida.
Leí sobre su arresto, juicio, crucifixión, muerte y sepultura. Y luego leí sobre su resurrección, la tumba vacía, cómo se apareció vivo a sus discípulos, como le dijo a Tomás que tocara las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado, como Tomás cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Y me di cuenta de que yo también estaba llorando, no de tristeza, no de miedo, sino porque por primera vez en toda mi vida entendí la gracia. Entendí que la salvación no era algo que yo lograba. Era algo que Jesús logró por mí. Entendí que nunca podría ser lo bastante bueno, pero que Jesús era lo bastante bueno por mí. Entendí que la vida eterna no era recompensa por mi rendimiento. Era un regalo basado en su sacrificio y el peso que había cargado toda mi vida, el imposible peso de intentar ganar el cielo, de pronto se levantó de mis hombros. Lo sentí irse. Lo sentí marcharse. Sentí libertad por primera vez en 38 años. Pero estaba aterrorizado. Absolutamente aterrorizado. Era capitán militar saudí, descendiente de 4 generaciones de guerreros, líder de 178 hombres y mujeres, oficial jurado a defender el Islam y el reino. ¿Cómo podía traicionar todo lo que era? ¿Cómo podía abandonar la fe de mis padres? ¿Cómo podía deshonrar el nombre de mi familia? ¿Deshonrar la memoria de mi padre? ¿Escupir sobre el legado de mi abuelo? ¿Cómo podía convertirme en lo único que Arabia Saudí consideraba peor que un asesino, peor que un ladrón, peor que un traidor, un apóstata, un cristiano, un seguidor de Jesús? El castigo era la muerte. La vergüenza era eterna. Mi madre me repudiaría. Mis hermanos maldecirían mi nombre. Mi memoria sería borrada de los registros familiares. Todo lo que había construido en 40 años sería destruido en un instante. Luché con esto durante 6 largos meses, 6 meses de tormento, confusión, guerra interior. Recé a Alá desesperadamente, suplicándole que apartara esos pensamientos de mi mente, que me hiciera dejar de pensar en Jesús, que restaurara mi fe en el Islam. Ayuné días enteros, esperando que vaciar mi estómago aclarara mi mente. Leí el Corán obsesivamente, buscando respuestas, buscando paz, intentando encontrar lo que había encontrado en el Evangelio de Juan, pero no podía hallarlo. El Corán hablaba de sumisión, deber, juicio, obras, ganar favor, pero no hablaba de gracia. No hablaba de amor incondicional. No hablaba de Dios como Padre. Hablaba de Alá como amo, como juez, como aquel a quien temer. Y yo estaba cansado de tener miedo. Estaba cansado de rendir. Estaba cansado de esforzarme. Estaba cansado de intentar ganar algo que nunca se podía ganar. Cuanto más rezaba a Alá, más sentía que Jesús me llamaba. No era una voz audible. Era algo más profundo, algo en mi espíritu, algo que no podía ignorar ni explicar. Era como una mano extendida en la oscuridad, invitándome a tomarla, prometiendo sacarme a la luz, seguridad y amor. Pero tomar esa mano significaba soltar todo lo demás. Significaba adentrarse en lo desconocido. Significaba arriesgar mi vida, mi carrera, mi reputación, mi familia, todo lo que había trabajado, todo lo que valoraba, todo lo que era. ¿Podía hacerlo? ¿Valía realmente Jesús la pena? ¿Era esa paz, esa gracia, esa libertad lo bastante real como para morir por ella? No lo sabía. Estaba paralizado por el miedo, atrapado entre 2 mundos, incapaz de avanzar o retroceder. Finalmente, el 23 de julio de 2022, tarde en la noche, solo en el puente de la Alderia, bajo un cielo lleno de incontables estrellas, llegué a mi punto de quiebre. Estábamos anclados cerca del estrecho de Ormuz, esperando órdenes, y yo tenía la guardia de medianoche. El mar estaba en calma. El aire era fresco. El barco estaba en silencio. Me apoyé en la barandilla mirando las estrellas que Alá supuestamente había creado y me sentí más perdido y solo que nunca en mi vida. Estaba exhausto de 6 meses de guerra interior. Estaba cansado de luchar. Cansado de huir. Cansado de tener miedo. Y en ese momento de desesperación total, finalmente me rendí. Susurré la oración que lo cambió todo. Dije: Jesús, si eres real, si realmente moriste por mí, si realmente resucitaste de entre los muertos, si realmente ofreces vida eterna como regalo gratuito,
entonces me rindo. Ya no puedo más. No puedo ganar mi camino al cielo. No puedo ser lo bastante bueno por mí mismo. Te necesito. Te doy mi vida. Soy tuyo. Tómame, sálvame. Perdóname. Ahora te pertenezco. No pasó nada dramático. Ninguna voz del cielo, ningún relámpago, ningún ángel apareciendo, ninguna señal visible. Pero sentí algo dentro de mí que no puedo explicar del todo con palabras. Fue como si un peso que me había aplastado 38 años se levantara de mis hombros. Como si cadenas que me habían atado se rompieran y cayeran. Como si una puerta cerrada toda mi vida se abriera de golpe y entrara luz a raudales. Me sentí limpio. Me sentí libre. Me sentí amado. No por nada que hubiera hecho. No porque lo hubiera ganado, sino porque Jesús lo había hecho todo por mí. La deuda estaba pagada, el sacrificio completo, la obra terminada, y todo lo que tenía que hacer era recibirlo por fe. Lloré allí en el puente mucho rato, lágrimas corriendo por mi rostro, el cuerpo temblando de sollozos. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud abrumadora. Era libre. Por primera vez en toda mi vida era verdaderamente libre. Era hijo de Dios, no esclavo intentando ganar aprobación. Era perdonado, no condenado. Era amado, no juzgado. Era salvo, no perdido. Y nadie podría jamás quitármelo. Jesús me había salvado. Jesús me había reclamado. Jesús me había hecho suyo. Y nada volvería a ser igual. Durante los siguientes 18 meses viví una doble vida. Públicamente era el capitán Sada Lotibi, musulmán fiel, oficial disciplinado, servidor ejemplar del reino. En privado era seguidor de Jesucristo. Guardaba una pequeña Biblia de cuero escondida en un estuche impermeable dentro de mi caja fuerte personal. La leía cada noche después de que mi tripulación durmiera. Rezaba a Jesús en vez de a Alá. Dejé de temer a la muerte porque sabía a dónde iba. Mi liderazgo en realidad mejoró. Me volví más paciente con mis hombres, más compasivo, más lleno de gracia. Algunos oficiales incluso comentaron el cambio, diciendo que parecía más en paz. Sonreía y lo atribuía a dormir mejor, a la experiencia, a la madurez. Pero yo sabía la verdad. Era Jesús. En febrero de 2024 recibimos órdenes para una misión crítica. La inteligencia informó que un convoy naval iraní planeaba entrar ilegalmente en nuestras aguas para entregar armas a rebeldes hutíes. Debíamos interceptarlos. Era nuestra misión más peligrosa en años. Reuní a mis 23 oficiales principales en el Alderia. Mi primer oficial era el teniente Khaled bin Rashid al-Mansour, 34 años, serio y devoto. Mi jefe de máquinas era el capitán de fragata Faisal bin Omar al-Arbi, 41 años, brillante y escéptico. Mi oficial de armas era el teniente Terik bin Nasser al-Kakani, 29 años, impulsivo y ambicioso. Eran mi círculo íntimo. Eran los hombres que confiaban sus vidas a mí. Salimos de la base naval de Ras Tanura el 15 de febrero de 2024. La misión era sencilla, patrullar la zona designada, identificar los buques iraníes, Ingalle si era necesario. El pronóstico era claro. Mares moderados, buena visibilidad, ninguna tormenta prevista. Se esperaba que regresáramos al puerto en 10 días. Pero la noche del 21 de febrero todo cambió. Estábamos a unas 180 millas náuticas al noreste de Ras Tanura cuando nuestro meteorólogo, el teniente Bandar bin Saud al-Otibi, mi primo lejano, detectó algo alarmante en el radar meteorológico. Un enorme sistema tormentoso se estaba formando rápidamente al oeste. No era una tormenta cualquiera, una perturbación ciclónica, completamente imprevista, moviéndose al este a 40 nudos directo hacia nosotros. Ordené maniobra evasiva inmediata. Intentamos huir rumbo sureste a toda máquina, pero la tormenta aceleró. En 2 horas nos engulló. Las olas alcanzaron 15 metros, rompiendo sobre nuestra proa. Vientos superiores a 130 kilómetros por hora. El barco cabeceaba violentamente. Equipos se desprendían. Hombres eran arrojados contra mamparas. Las comunicaciones quedaron cortadas. Los sistemas de navegación fallaron. Estábamos completamente ciegos,
completamente solos en medio de una tormenta asesina. Había servido en la Armada 22 años y nunca había vivido nada igual. Llamé por radio a la sala de máquinas. La voz de Faisal apenas se oía entre el rugido de la tormenta. Dijo que la tensión estructural alcanzaba niveles críticos. Estábamos haciendo agua. Las bombas fallaban. Si el casco se rompía, teníamos quizá 20 minutos antes de hundirnos. Estaba en el puente agarrando la barandilla mientras el barco escoraba 40 grados a estribor. Mis oficiales gritaban. Algunos rezaban a Alá. Algunos entraban en pánico. Khaled me agarró del brazo y gritó contra el viento. Capitán, hay que repartir chalecos salvavidas. Hay que preparar la evacuación. Pero no había a dónde evacuar. Los botes salvavidas serían destrozados al instante en ese oleaje. Si abandonábamos el barco, todos moríamos. Nuestra única esperanza era mantener el Alderia a flote y capear el temporal. Pero incluso eso parecía imposible. Otra ola gigantesca rompió sobre el puente, destrozando cristales, inundando el centro de mando. Terik salió despedido y se golpeó la cabeza contra una consola. La sangre le corría por la cara. 2 oficiales jóvenes fueron arrastrados hacia la puerta, apenas agarrándose a la barandilla para no ser barridos al mar. Esto era el final. Así íbamos a morir. En ese momento, con el agua hasta los tobillos, el barco gimiendo como animal moribundo, mis hombres gritando, hice algo que nunca planeé hacer. Metí la mano en el bolsillo del uniforme y saqué mi Biblia de cuero. La había traído en esta misión, siempre escondida, porque no podía imaginar estar en el mar sin las palabras de Jesús. La alcé por encima de mi cabeza y grité con todas mis fuerzas. Todos, parad. Parad. Escuchadme. El caos en el puente se detuvo un instante. 23 pares de ojos se volvieron hacia mí. Khaled miró el libro en mi mano, confundido. Luego impactado, luego horrorizado. Dijo, Capitán, ¿eso es una Biblia? ¿Qué está haciendo? Dije, soy seguidor de Jesucristo. Ha estado conmigo 2 años. Me salvó y es el único que puede salvarnos. Ahora os ordeno a todos que leáis este libro en voz alta conmigo. Leeremos el Salmo 91 juntos y confiaremos en que Jesús nos libre. Khaled retrocedió como si fuera contagioso. Dijo, Capitán, ha perdido la cabeza. Está cometiendo apostasía. No podemos hacer esto. Terik se limpió la sangre de los ojos y gritó. Esto es una locura. Todos seremos arrestados cuando regresemos. Pero lo miré y dije, si no hacemos esto, no habrá regreso. Estaremos muertos en 15 minutos. ¿Prefieres morir maldiciendo la tormenta o invocando a quien la manda? Otra ola golpeó. El barco escoró tanto que pensé que zozobrábamos. Los hombres cayeron al suelo. Abrí la Biblia en el Salmo 91, la alcé y empecé a leer tan fuerte como pude por encima del rugido del viento y las olas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por un momento nadie se unió. Solo miraban. Luego, increíblemente, Bandar, mi primo, se arrastró por la cubierta inundada hacia mí. Dijo, si está dispuesto a morir por esto, capitán, yo leeré con usted. Tomó la Biblia de mis manos, entrecerrando los ojos bajo la luz de emergencia, y continuó. Ciertamente él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces la voz de Faisal llegó por el intercomunicador desde la sala de máquinas. Os oigo ahí arriba. No sé qué estáis haciendo, pero si hay alguna posibilidad de que funcione, yo estoy dentro. Leedlo otra vez. Entonces Bandar lo leyó más alto. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y adarga. Uno a uno mis oficiales se agruparon a mi alrededor. Khaled siguió negándose, de brazos cruzados al fondo, furioso. Pero otros 18 se acercaron. Repitieron las palabras tras Bandar. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la mortandad que en medio del día destruya. Leímos todo el salmo juntos. Algunos tropezaban con las palabras, nunca las habían oído. Algunos lloraban, algunos las gritaban como gritos de guerra. Y cuando terminamos,
Cuando llegamos al último versículo, estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Algo imposible ocurrió. El viento cesó. No gradualmente, al instante. Las olas, que habían sido montañas violentas, se aplanaron en segundos. El barco dejó de balancearse. La lluvia paró. Miré por las ventanas rotas del puente y vi estrellas, cielo despejado, mar en calma. La cara de Khaled palideció. Susurró: ¿Qué acaba de pasar? Faisal subió corriendo desde la sala de máquinas, empapado y jadeando. No lo entiendo. Toda la tensión estructural bajó a normal. El agua dejó de entrar. Las bombas se están recuperando. Es como si la tormenta nunca hubiera existido. Nos quedamos en silencio atónito. Solo se oía el goteo del agua del techo y nuestra respiración pesada. Miré a mis hombres y dije: Jesús acaba de salvaros la vida. Es real. No soy yo. Respondió. Terik se derrumbó de rodillas, aún sangrando, y empezó a sollozar. Nunca he visto nada igual en mi vida. Eso no era natural. Fue un milagro. Bandar me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo: Sad, yo creo. No sé qué significa esto, pero creo. Incluso Khaled, que se había negado a participar, estaba allí temblando y negando con la cabeza incrédulo. No dijo nada, pero veía las ruedas girando en su mente. La evidencia era innegable. Deberíamos haber muerto. La tormenta debería habernos matado. Pero en el momento en que invocamos a Jesús, fuimos salvados. Regresamos cojeando a Ras Tanura con el barco dañado, pero todos vivos. El viaje duró 3 días en vez de 1 porque teníamos que navegar despacio para evitar más daños. Durante esos 3 días ocurrió algo increíble. Mis oficiales empezaron a hacerme preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas siendo cristiano? ¿Cómo te convertiste? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Por qué arriesgaste tu vida leyendo esto en voz alta? Respondí cada pregunta con honestidad. Les hablé de Yusef, el técnico. Les hablé de leer el Evangelio de Juan. Les hablé de la noche en que me rendí a Jesús. Y les dije que prefería morir invocando su nombre que vivir negándolo. Cuando llegamos a puerto el 24 de febrero de 2024, 11 de mis oficiales habían orado para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. 11 hombres, endurecidos guerreros navales saudíes, se convirtieron en seguidores de Cristo en medio del Golfo Pérsico porque lo vieron mandar parar una tormenta. Bandar se volvió el más apasionado. Dijo que sentía como si se le hubieran caído las escamas de los ojos, como si hubiera estado ciego toda su vida y de pronto viera. Faisal, el ingeniero, el escéptico, el hombre que confiaba en datos y ciencia, dijo: no puedo negar lo que vi. Esa tormenta violó todo principio meteorológico. La única explicación es intervención divina. Incluso Terik, el oficial de armas impulsivo, se volvió manso y reflexivo. Dijo: he cargado tanta ira toda mi vida. Pero cuando Jesús nos salvó, sentí paz por primera vez. Pero no todos creyeron. Khaled siguió furioso. Lo vio como traición a la patria, como apostasía del peor tipo. Se negó a hablarme el resto del viaje. Sabía lo que venía. Sabía que me denunciaría en cuanto atracáramos. Y lo hizo. Amarramos en Ras Tanura la mañana del 24 de febrero de 2024. Antes de que pudiera siquiera desembarcar, 6 policías militares subieron a la alderia y me arrestaron en el alcázar delante de toda mi tripulación. Confiscaron mi Biblia del camarote. Incautaron mis diarios personales. Leyeron los cargos en voz alta. Apostasía, incitación a rebelión religiosa, poner en peligro la seguridad nacional, corrupción de personal militar. Me encadenaron y me bajaron del barco que había comandado 4 años. Al bajar por la pasarela miré atrás y vi a 11 de mis hombres firmes, saludándome una última vez. No pudieron decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Gracias. Creemos. Estamos contigo. Me llevaron a la prisión militar de Dran y me mantuvieron en aislamiento. Durante 3 semanas me interrogaron a diario. Querían nombres. Querían saber quién más se había convertido. Querían que renegara, que renunciara a Jesús, que suplicara perdón y volviera al Islam. Me negué.
Les dije que Jesucristo era el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó de los muertos y que los serviría hasta mi último aliento. Me golpearon. Me privaron del sueño. Amenazaron con ejecutarme por traición, pero no me quebré. Había visto a Jesús parar una tormenta. Había sentido su presencia. Sabía sin ninguna duda que era real y que me amaba. Ninguna tortura podía quitarme eso. El juicio militar empezó el 2 de marzo de 2024. Fui acusado bajo el artículo 43 del Código de Justicia Militar saudí, que conlleva pena de muerte por apostasía. El tribunal estaba lleno de oficiales de alto rango. Mi antiguo comandante, el almirante Saud bin Fad al-Sudari, estaba en primera fila mirándome con asco y decepción. El fiscal, un rígido coronel llamado Mansour bin Ibrahim al-Ghamdi, presentó su caso con teatralidad. Alzó mi Biblia y la blandió como arma. Dijo: este hombre traicionó al Islam, traicionó al reino y traicionó su juramento sagrado. Corrompió a 23 oficiales leales con propaganda cristiana. Puso en peligro a toda la tripulación obligándoles a participar en blasfemia. No merece menos que la ejecución por decapitación. El abogado defensor asignado era un joven teniente llamado Yasir bin Ahmad al-Mutairi. Solo 28 años, aterrorizado por el caso, claramente esperando que me declarara culpable y suplicara clemencia, pero me negué. Le dije que quería testificar. Me suplicó que no lo hiciera. Dijo que garantizaría mi condena a muerte, pero no me importaba. Necesitaba que la verdad se dijera en ese tribunal. El 5 de marzo subí al estrado. El juez, general Abdullah bin Faisal al-Sarani, me miró con frío desprecio y preguntó si renegaba del Islam y aceptaba a Jesucristo como mi Salvador. Lo miré directo a los ojos y dije: sí. Jesucristo es mi Señor. Me salvó del pecado y de la tormenta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El tribunal estalló. Oficiales gritaban. Algunos exigían mi ejecución inmediata. El almirante al-Sudari se levantó y salió en protesta. El general al-Sarani golpeó su mazo y ordenó silencio. Me preguntó si entendía las consecuencias de mi confesión. Dije: sí. Estoy listo para lo que decidan, pero nunca negaré a Jesucristo. Me ha dado vida eterna y nada que hagan podrá quitármelo. La cara del general se puso roja. Dijo: eres una vergüenza para tu familia, tu uniforme y tu país. Has corrompido a hombres bajo tu mando y puesto en peligro la seguridad nacional. No nos dejas opción. El 7 de marzo de 2024 fui condenado a cadena perpetua en régimen de aislamiento, sin pena de muerte. El juez dijo que no me harían mártir. En cambio, me pudriría olvidado en una celda. Una advertencia. Me trasladaron inmediatamente a la prisión de máxima seguridad de Dran. Celda 9 a 17. 2 por 3 metros, sin ventanas. Una comida al día, sin visitas, sin contacto con el mundo exterior, aislamiento total. Y aquí llevo los últimos 8 meses. Las primeras semanas fueron las peores. El silencio era aplastante. Había estado rodeado de hombres, ruido y actividad toda mi vida adulta. Ahora nada, solo yo y 4 paredes de hormigón. Pensé que me volvería loco. Pero recordé la tormenta. Recordé la voz de Jesús en mi corazón aquella noche en el puente. Recordé la paz que sentí al rendirme a Él. Y comprendí que incluso en esta celda no estaba solo. Jesús estaba conmigo. Así que empecé a orar. No las oraciones memorizadas del Islam, sino conversación real con Dios. Le hablaba de todo. Mis miedos, mis remordimientos, mis esperanzas. Le agradecía por salvarme. Le pedía que protegiera a los 11 hombres que habían creído. Oraba por Khaled que me traicionó, para que un día viera la verdad. Y sentía la presencia de Jesús tan fuerte en esa pequeña celda que a veces olvidaba que estaba en prisión. Era libre como nunca había sido libre. Hace unos 4 meses, en julio, ocurrió algo inesperado. Asignaron un nuevo guardia a mi bloque. Se llamaba Jamal bin Nasser al-Zarani. 36 años, callado y profesional. Me traía la comida sin decir palabra. Pero un día, al deslizar la bandeja bajo la puerta, susurró: «Oí lo que hizo con la tormenta». Es verdad. Me quedé impactado.
No había hablado con nadie salvo interrogadores en meses. Dije, sí, es verdad. Hizo pausa. Luego dijo, mi hermano estaba en su barco. Fue uno de los que oraron con usted. Se llama Faisal bin Nasser al-Zarani. Es mi hermano mayor. Apenas podía respirar. Faisal era su hermano. Dije, Faisal es un buen hombre. Vio cómo Jesús paró la tormenta. Creyó. Jamal asintió lentamente. Dijo, me lo contó todo antes de que lo arrestaran también a él. Está en esta misma prisión 4 bloques más allá. Me pidió que lo encontrara para decirle que no ha renegado de Jesús. Ninguno lo ha hecho. Los 11 siguen creyentes. Han sido condenados a 20 años cada uno por apostasía. Sufren, pero aguantan. Me dijo que le dijera que le salvé la vida, física y eternamente, y que nunca olvidará. Las lágrimas corrían por mi cara. No había llorado desde el juicio, pero saber que Faisal y los demás seguían fieles, creyendo, confiando en Jesús a pesar del costo me abrumó. Dije, dile que estoy orgulloso de él. Dile que Jesús vale la pena. Dile que la eternidad con Cristo es mejor que todo lo que este mundo ofrece. Jamal me miró extraño. Dijo, usted realmente lo cree, ¿verdad? Renunció a todo, su carrera, su libertad, su vida por un Dios extranjero, y aún piensa que valió la pena. Sonreí y dije, Jesús no es un Dios extranjero. Es el Dios de todas las naciones, y sí, vale todo. Jamal empezó a venir a mi celda cada noche después, siempre tarde cuando los demás guardias no estaban. Me traía comida extra, agua extra, y me hacía preguntas, cientos de preguntas. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Por qué murió? ¿Cómo puede estar tan seguro del paraíso? Respondí cada pregunta pacientemente, citando escrituras de memoria porque me habían quitado la Biblia. Le hablé de la gracia, la redención, el amor. Y tras 3 semanas de conversaciones nocturnas a través de la ranura de la puerta, Jamal oró conmigo para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Lloró como un niño al orar. Dijo que se había sentido vacío toda su vida, como si hiciera rituales sin conexión real con Dios. Pero al invitar a Jesús a su corazón sintió que algo cambió. Dijo que fue como si se encendiera una luz dentro de él. Le dije, ese es el Espíritu Santo. Has nacido de nuevo. Eres nueva creación. Sonrió entre lágrimas y dijo, ahora entiendo por qué estuvo dispuesto a perderlo todo. Esto es real. Vale la pena. Dije, bienvenido a la familia, hermano. Ahora sabes qué es la verdadera libertad. Jamal me ha ayudado desde entonces. Me pasa papel y bolígrafos de contrabando para escribir este testimonio. Me trae mensajes de Faisal y los demás. Me cuenta que la historia de la tormenta se ha extendido por toda la prisión y que varios presos más se han interesado por Jesús. 2 guardias además de Jamal han empezado a hacer preguntas. Un preso llamado Salman bin Yusuf al-Otaibi, sin relación conmigo, se conmovió tanto que el mes pasado oró para recibir a Cristo. El reino de Arabia Saudí piensa que me ha silenciado encerrándome. Pero la verdad se está extendiendo. La semilla plantada en esa tormenta está creciendo. Llevo 8 meses en esta celda. No sé si saldré alguna vez. Cadena perpetua en Arabia Saudí suele significar exactamente eso. Probablemente moriré aquí. Tengo 40 años. Si llego a los 80, serán 40 años más de aislamiento, 40 años de silencio, de aislamiento, de paredes de hormigón. La mayoría lo consideraría una tragedia. Yo no, porque sé a dónde voy cuando muera. Sé que en el momento en que exhale mi último aliento en la celda 9 a 17 abriré los ojos en la presencia de Jesucristo. Veré su rostro. Oiré decir, bien, buen siervo y fiel. Y pasaré la eternidad en gozo perfecto, paz perfecta, amor perfecto. 40 años de prisión no son nada comparados con la eternidad con Jesús. A veces pienso en aquella noche en el Alderia. Pienso en la tormenta, el caos, el terror. Pienso en el momento en que decidí sacar la Biblia y arriesgarlo todo. Y me doy cuenta de que Jesús orquestó todo. Permitió esa tormenta para que 23 hombres vieran su poder. Permitió que me arrestaran para que 11 hombres vieran su fidelidad. Me permitió estar preso para que Jamal,
Salman y otros oyeran el Evangelio. Nada se desperdició. Nada fue al azar. Jesús usó cada momento, incluso los más oscuros, para gloria de su nombre. También pienso en Khaled, el hombre que me traicionó, que me denunció. Oro por él constantemente aquí. Hace unas semanas Jamal me contó algo impactante. Khaled pidió traslado a otra unidad porque no puede dejar de pensar en la tormenta. Le dijo a su comandante que tiene pesadillas sobre aquella noche, sobre ver parar las olas, sobre oírnos leer la Biblia. Dice que no sabe qué creer ya. Está atormentado. Le dije a Jamal que encontrara forma de hacerle llegar mensaje, que lo perdono, que Jesús lo ama y lo está llamando, que no es tarde. Jamal dijo que lo intentaría. No sé si Khaled responderá, pero oro por él cada día. Oro para que el Espíritu Santo rompa su resistencia y le muestre la verdad. Lo que más alegría me da en esta celda es saber que mi vida ahora tiene sentido. Durante 38 años viví para mí, mi carrera, mi reputación. Logré rango, honor y respeto, pero todo era vacío. Construía un reino que se derrumbaría al morir. Pero ahora, incluso en prisión, incluso aislado, mi vida tiene significado eterno. Cada oración que oro, cada testimonio que comparto, cada persona que llega a Cristo por lo que Jesús hizo en el Alderia, eso durará para siempre. Puede que el mundo me olvide. Mi nombre puede ser borrado de los registros militares saudíes, pero estoy escrito en el libro de la vida del Cordero, y ese es el único registro que importa. Si estás leyendo este testimonio, quiero que sepas que Jesucristo es real. No es un profeta entre muchos. No es un buen maestro que murió hace mucho. Es el Hijo vivo de Dios, sentado a la diestra del Padre, reinando sobre toda la creación. Manda las tormentas. Resucita muertos. Perdona pecados. Ofrece vida eterna a todo el que cree en él. No importa de dónde vengas, qué hayas hecho o cuán lejos hayas andado. Jesús te está llamando. Te ama. Murió por ti. Y si te rindes a él, transformará tu vida como transformó la mía. Renuncié a todo para seguir a Jesús, carrera, libertad, reputación, futuro. Pero gané algo infinitamente mayor. Gané paz que sobrepasa todo entendimiento. Gané gozo que nadie puede quitar. Gané esperanza que no defrauda. Gané vida eterna que empieza ahora y dura para siempre. Y si tuviera que elegir de nuevo, sabiendo todo lo que pasaría, elegiría lo mismo 1000 veces. Jesús vale la pena. Siempre valió la pena y siempre lo valdrá. Así que si estás luchando, buscando, preguntándote si Dios es real y si le importas, te ruego que invoques el nombre de Jesucristo. Pídele que se te revele. Lee la Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan como yo hice y verás qué pasa. Jesús no se esconde de quien lo busca sinceramente. Prometió que si lo buscas de todo corazón, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, descubrirás que Él te buscaba a ti desde siempre. A mis hermanos que oraron conmigo en el Alderia aquella noche, Bandar, Faisal, Terik, Ahmed, Sultán, Nasser, Faad, Rasid, Baleed, Saif y Amza. Quiero que sepáis que estoy orgulloso de vosotros. Arriesgasteis todo para invocar a Jesús en esa tormenta. Estuvisteis conmigo cuando habría sido más fácil negarlo. Ahora sufrís por vuestra fe. Pero vuestra recompensa en el cielo será más allá de toda imaginación. Seguid aguantando. Seguid confiando en Jesús. Seguid orando. El Dios que paró la tormenta es el mismo Dios que está con vosotros en vuestras celdas ahora. No os ha abandonado. Nunca os abandonará. Y un día estaremos todos juntos ante su trono, toda lágrima será enjugada, todo dolor olvidado, y lo adoraremos por siempre. A quien esté viendo este vídeo, quiero haceros una pregunta. Si supieras con certeza que Jesús es real, que el cielo es real, que la eternidad es real, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Renunciarías a la comodidad? ¿A la seguridad? ¿A tu reputación? ¿A tu vida? Porque aquí está la verdad. No tienes que preguntarte si Jesús es real. Me lo demostró en el Alderia. Se lo demostró a 11 oficiales navales saudíes. Se lo demostró a Jamal, a Salman, a incontables más. Y te lo demostrará a ti si se lo pides. Así que te desafío hoy. Ora esta oración conmigo. Di, Jesús, si eres real,
muéstramelo. Quiero conocer la verdad. Quiero conocerte. Y luego mira qué pasa. Responderá. Siempre responde. Este es mi testimonio. Esta es mi historia. Soy Saad bin Majed al-Otibi, capitán de las Fuerzas Navales Reales Saudíes, preso de conciencia, seguidor de Jesucristo. Estoy cumpliendo cadena perpetua en aislamiento por ordenar a mi tripulación leer la Biblia durante una tormenta. Pero soy el hombre más libre del mundo porque conozco a Jesús y nada puede quitármelo. Si este testimonio tocó tu corazón, por favor compártelo. Cuéntaselo a otros. Deja que el mundo sepa que Jesucristo sigue salvando, sigue haciendo milagros, sigue ofreciendo vida eterna a quien invoque su nombre. Suscríbete al canal para más testimonios como el mío. Deja un comentario contándome cómo Jesús ha obrado en tu vida. Y lo más importante, si no conoces a Jesús, no esperes ni un día más. Invócalo ahora. Ríndete a Él ahora. Deja que te salve ahora porque mañana no está prometido, pero la eternidad es para siempre. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y se te revele de formas poderosas. Nunca es tarde para la verdad. Mi nombre es Saad bin Majed al-Otibi. Tengo 40 años. Y el 7 de marzo de 2024 fui condenado a cadena perpetua en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Dran por el delito de ordenar a mi tripulación de 23 oficiales navales saudíes que leyeran en voz alta la Biblia cristiana conmigo durante una tormenta de categoría 4 en el Golfo Pérsico. Esta noche, mientras escribo esto desde mi celda en completo aislamiento, el sonido de las olas chocando contra las paredes de la prisión me recuerda aquella noche en que el cielo tocó la tierra, cuando Jesucristo se reveló a mí y a 23 endurecidos militares en medio de una tempestad que debería habernos matado a todos. Los fiscales lo llamaron traición. El juez lo llamó apostasía. Mis antiguos comandantes lo llamaron locura. Pero yo lo llamo el momento más grande de mi vida. No siempre fui creyente. Durante 38 años fui el musulmán más devoto que puedas imaginar. Me despertaba antes del amanecer para la oración del Fajr sin falta. Rezaba 5 veces al día con tal precisión que los demás oficiales me usaban como reloj. Ayunaba en Ramadán con devoción celosa, rechazando incluso el agua cuando me ardía la garganta por el calor. Daba zakat generosamente, donando el 15% de mi sueldo a la mezquita cada mes. Memorizaba 12 suras completas del Corán antes de cumplir los 16 años. Soñaba constantemente con hacer el Hajj a la Meca, con tocar la Kaaba, con ganar suficiente mérito para asegurar mi lugar en el paraíso. El Islam no era solo mi religión. Era mi identidad, mi orgullo, todo mi fundamento. Era capitán del destructor Al-Ira de las Fuerzas Navales Reales Saudíes, al mando de 178 hombres y mujeres, responsable de proteger las aguas de nuestra nación de amenazas iraníes y contrabandistas que intentaban violar nuestras fronteras. El Al-Derya era un buque formidable, de 132 metros de eslora, equipado con sistemas avanzados de misiles y tecnología radar. Era mi orgullo, mi reino, la culminación de 22 años de servicio militar. Provenía de una estirpe de militares que se remontaba 4 generaciones. Mi bisabuelo luchó junto al rey Abdul Aziz durante la unificación de Arabia Saudí en los años 1920. Mi abuelo, Majed bin Abdullah al-Otibi, sirvió como guardia real en el Palacio de Riad durante 33 años. Mi padre, Majed bin Saad al-Otibi, fue un coronel condecorado que murió defendiendo la frontera yemení cuando yo tenía solo 12 años. Todavía recuerdo el día que trajeron su cuerpo a casa envuelto en la bandera saudí. Recuerdo a mi madre Fátima bint Hassan derrumbándose en la puerta. Recuerdo jurar sobre la tumba de mi padre que honraría su legado, que serviría al reino con el mismo coraje y devoción que él había mostrado. El ejército no era solo mi carrera. Era mi sangre, mi honor, toda mi identidad, mi razón de existir. Ingresé en la Academia Naval Real de Jeddah a los 18 años en 2002. La academia era brutal, diseñada para quebrar a los débiles y forjar a los fuertes. Nos levantábamos a las 4:30 todas las mañanas para el entrenamiento físico. Corrimos 15 kilómetros antes del desayuno. Estudiamos navegación, guerra, estrategia, sistemas de armas y derecho marítimo 12 horas al día.
Nos enseñaron que la Marina saudí era la espada de Alá, que protegía al reino de los enemigos que querían destruir el Islam. Destaqué en todo. Me gradué el primero de mi promoción en 2006 con los máximos honores. Mis comandantes me alababan constantemente. Decían que estaba destinado a la grandeza, que un día comandaría flotas enteras. Yo les creía. Trabajaba más duro que nadie porque estaba decidido a honrar el legado de mi padre, a hacer orgullosa a mi madre, a demostrar que el apellido Alotibi todavía significaba algo en el ejército. Ascendí en el escalafón más rápido que nadie de mi promoción. Me convertí en alférez a los 22, teniente a los 25, capitán de corbeta a los 29. A los 32 años ya era teniente primero en el destructor Al-Asim, segundo al mando de 160 hombres. Era disciplinado, eficiente y totalmente entregado al Islam. Dirigía las oraciones en cubierta todos los días. Organizaba grupos de estudio del Corán para oficiales jóvenes. Ayunaba no solo en Ramadán, sino también los lunes y jueves, como recomendaba el profeta. Daba zakat generosamente, enviando dinero a orfanatos y mezquitas. Soñaba constantemente con hacer el Hajj a la Meca, con tocar la Kaaba con mis propias manos, con beber del pozo de Zamzam, con ganar suficiente mérito para asegurar mi lugar en el paraíso. Pero en lo más profundo, aunque nunca se lo admití a nadie, siempre tuve miedo. Miedo a no ser lo bastante bueno. Miedo a no haber rezado lo suficiente, ayunado lo suficiente, dado lo suficiente, miedo a que Alá pudiera enviarme al infierno a pesar de todos mis esfuerzos. A los 36 años comandaba mi propio destructor, el Alderia. Me fue asignado el 11 de noviembre de 2019. Recuerdo la ceremonia en la base naval de Ras Tanura. El propio almirante Saud bin Fad al-Sudari me colocó la insignia de capitán en el uniforme y dijo: «Ahora eres responsable de 178 almas y 300 millones de riyales de equipo saudí. No nos falles. No falles a Alá». Juré que no lo haría. El Alderia se convirtió en mi reino, mi orgullo, todo mi mundo. Lo gobernaba con disciplina absoluta y estrictos principios islámicos. Cualquier que faltara a la oración era sancionado y enfrentaba medidas disciplinarias. Cualquiera que mostrara debilidad o se quejara era reprendido públicamente. Cualquiera que cuestionara mis órdenes era transferido inmediatamente de mi barco. No era un capitán cruel, pero era intransigente. Creía que la excelencia militar y la devoción religiosa iban de la mano. Creía que si era lo bastante estricto, disciplinado y devoto, podría ganar el favor de Alá, no solo para mí, sino para toda mi tripulación. Entonces, en agosto de 2021, ocurrió algo que no pude explicar. Algo que empezó a desmoronar todo lo que creía saber sobre Dios y la salvación. Estábamos atracados en el puerto de Daman para mantenimiento rutinario y mejoras de sistemas. Nuestro sistema de comunicaciones había desarrollado fallos intermitentes y el cuartel general envió a un técnico civil para repararlo. Se llamaba Yusef bin Hassan al-Samari. Tenía 53 años, delgado y callado, con canas en su barba perfectamente recortada. Llevaba sus herramientas en una vieja bolsa de cuero que parecía acompañarlo desde hacía décadas. Vestía la tradicional túnica blanca y un sencillo gorro kufi. Trabajaba con eficiencia y precisión, hablaba poco, mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. Parecía uno más de los miles de contratistas que habían pasado por nuestros barcos a lo largo de los años, invisible, olvidable, solo haciendo su trabajo. Pero noté algo extraño después del primer día. Durante la llamada a la oración del mediodía, Dur, cuando toda mi tripulación se reunió en el alcázar para rezar, Yusef desapareció. Pensé que tal vez había ido al baño o necesitaba agua. Pero al día siguiente desapareció de nuevo durante la oración del Asr, luego durante el Magrib y durante el Isha. Desaparecía en cada llamada a la oración sin excepción. Empecé a vigilarlo con atención. Pensé que quizá era chií y se sentía incómodo rezando con suníes. O quizá era secular, uno de esos musulmanes nominales que habían abandonado su fe. O quizá simplemente era perezoso, fumando y eludiendo sus deberes religiosos. Fuera cual fuera la razón, me molestaba. Estábamos en un buque militar saudí. Todos rezaban. Todos se sometían a Alá.
No había excepciones. El tercer día de su trabajo, durante la oración del mediodía del 18 de agosto, fui a buscarlo. Registré las cubiertas, los pasillos, la cocina. Finalmente lo encontré en lo profundo de la sala de máquinas, sentado en una caja metálica junto al generador auxiliar de energía, completamente solo. Tenía los ojos cerrados, las manos suavemente cruzadas en el regazo, no alzadas en súplica como rezan los musulmanes. Movía los labios en silencio, pero no recitaba versículos que yo reconociera. No estaba orientado hacia la Meca. No había hecho la ablución. No se postraba. Simplemente estaba allí sentado en absoluta quietud, en perfecto silencio, en profunda paz. La expresión de su rostro era distinta a todo lo que había visto jamás. No era el miedo que yo asociaba con la oración, la constante preocupación por hacerlo correctamente, decir las palabras adecuadas, ganar puntos. Era contento. Era descanso. Era alegría. Sentí que la ira me invadía. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a faltarle al respeto a Alá en un buque naval saudí, delante de mi tripulación, bajo mi mando? Crucé la sala de máquinas a grandes zancadas, mis botas resonando en el suelo metálico, y lo enfrenté inmediatamente. Le exigí saber por qué insultaba al Islam, por qué se negaba a rezar con nosotros, por qué faltaba al respeto a Alá, al reino y a todo lo que representábamos. Esperaba que se acobardara, que balbuceara disculpas, que suplicara perdón, que cayera de bruces aterrorizado. En cambio, abrió lentamente los ojos, me miró con calma absoluta, sin ningún miedo, y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. Dijo: «Capitán, yo sí rezo. Pero rezo a Jesucristo, quien ya pagó mi deuda con Dios. No rezo para ganar el paraíso. Rezo porque ya lo tengo. Jesús me lo dio como regalo gratuito. Solo estoy hablando con mi Padre». Me quedé allí congelado, incapaz de hablar. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Ya lo tengo. Regalo gratuito. Hablando con mi Padre. Estos conceptos eran totalmente ajenos a todo lo que me habían enseñado. En el Islam el paraíso había que ganarlo. Rezabas, ayunabas, dabas, obedecías. Y tal vez, si Alá lo quería, si acumulabas suficientes buenas obras, si no habías pecado demasiado, podrías entrar en el paraíso. Pero nunca era seguro. Nunca estaba garantizado. Siempre era condicional, siempre basado en el rendimiento, siempre dependía de si habías hecho suficiente. Pero este hombre hablaba como si la vida eterna ya fuera suya, como si nada pudiera quitársela, como si Dios fuera su padre en vez de su juez. La confianza en su voz era absoluta. La paz en su rostro era innegable. Yo había servido a Alá fielmente durante 38 años con rígida disciplina y constante temor, y nunca había sentido lo que vi en los ojos de Yusef en aquel momento. Nunca. Debería haberlo denunciado inmediatamente. Debería haber llamado a seguridad, hacerlo arrestar en el acto por apostasía, sacarlo a rastras de mi barco y entregarlo a la policía religiosa. Era mi deber como musulmán y como oficial saudí. Pero algo me detuvo. Algo en su voz, algo en sus ojos, algo en la paz que irradiaba de él me paralizó. No podía moverme. No podía hablar. Solo estaba allí mirándolo fijamente. Finalmente dije entre dientes: «Termina tu trabajo. No vuelvas a hablar de esto. Baja de mi barco». Él asintió lentamente, sin miedo en su expresión, y dijo: «Como desee, capitán. Pero si alguna vez quieres saber más sobre la paz que he encontrado, siempre estaré dispuesto a hablar». Luego se levantó, recogió sus herramientas y volvió a trabajar en el sistema de comunicaciones como si nada hubiera pasado. Terminó las reparaciones al día siguiente, 19 de agosto de 2021, cobró su pago del oficial de suministros y abandonó el Alderia. Nunca volví a verlo, pero sus palabras me persiguieron durante meses, resonando en mi mente en los momentos más extraños. Durante la oración, cuando me postraba en cubierta y recitaba versículos de memoria, de pronto escuchaba su voz. «Ya lo tengo». Durante las guardias nocturnas, cuando estaba solo en el puente mirando las estrellas, recordaba hablando con mi padre. Durante las inspecciones, cuando recorría los pasillos imponiendo disciplina y orden, veía su rostro,
esa paz inexplicable, esa confianza absoluta, esa alegría inquebrantable. Intenté olvidarlo. Me sumergirme más en mis deberes militares y obligaciones religiosas. Rezaba más tiempo. Ayunaba más. Daba más dinero. Estudiaba el Corán con más rigor. Intentaba ahogar las palabras de Yusef con más religión, más rendimiento, más esfuerzo. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía. De pronto el Islam se sentía como una carga en vez de una bendición, como una deuda que nunca podría pagar en vez de una relación que disfrutar, como esclavitud en vez de filiación. Intenté olvidarlo y lo que había dicho. Me lancé aún más a mis deberes militares con obsesiva concentración. En noviembre de 2021 fuimos desplegados para patrullar el Golfo Pérsico en busca de buques iraníes que intentaran violar nuestras aguas y entregar armas a rebeldes hutíes. Era un despliegue crítico de 3 meses, de alto riesgo y peligroso, exactamente el tipo de misión que normalmente me energizaba. Dirigía mi tripulación con aún más disciplina que antes, imponiendo los horarios de oración con precisión militar, citando versículos del Corán en los briefings, liderando discusiones religiosas en nuestros ratos libres. Intentaba desesperadamente ahogar las palabras de Yusef con más religión, más rendimiento, más esfuerzo. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía. Las oraciones se sentían mecánicas. Los versículos sonaban huecos. Los rituales carecían de sentido. Me postraba en cubierta 5 veces al día y no sentía más que cansancio. Recitaba suras memorizadas y solo oía mi propia voz resonando de vuelta. De pronto el Islam se sentía como una pesada carga que llevaba cuesta arriba, como una deuda que crecía cada día por más que pagara, como esclavitud en vez de libertad. Entonces, en enero de 2022, durante ese despliegue, hice algo que nunca pensé que haría. Algo que podría haberme costado la carrera, la reputación, la libertad, la vida si alguien lo hubiera descubierto. Tarde una noche, sobre las 2 de la madrugada del 12 de enero, estaba solo en mi camarote de capitán, sin poder dormir. El barco estaba en silencio salvo por el zumbido de los motores y el sonido de las olas contra el casco. Mi tripulación dormía. Me senté ante mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador, y tomé una decisión que me aterrorizaba incluso mientras la tomaba. Busqué una Biblia en la red militar encriptada. Sabía que era ilegal. Sabía que poseer una Biblia en Arabia Saudí podía llevar a arresto, interrogatorio, prisión. Sabía que como capitán militar enfrentaría consecuencias aún más duras por tal delito. Pero tenía que saber. Tenía que entender qué había en ese libro que le daba a Yusef tal confianza, tal paz, tal alegría inquebrantable. Encontré una traducción digital al árabe del Nuevo Testamento y la descargué en mi portátil personal, encriptando el archivo con múltiples contraseñas. Me sentía como un criminal, como un traidor, como si estuviera cometiendo el peor pecado posible. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Miraba constantemente por encima del hombro, aterrorizado de que alguien llamara a la puerta y descubriera lo que estaba haciendo. Pero no podía parar. Abrí el archivo y empecé a leer el Evangelio de Juan. Leí el capítulo 1, luego el 2, luego el 3. No podía parar. Las palabras me atraparon, me sacudieron, abrieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba cerrado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.